Cuá, cuá, cuá. La mayoría marcó la B y la respuesta es la D. Muy bien, vamos a ver, justamente uno de los síntomas no es el cólico en hipocondrio derecho, sino es el ardor en epigastrio. Llenura postprandial sí es, ascensión temprana también, dolor en epigástrico también. Ahora vamos a conversar sobre el tema. Ay, entonces ahora sí me salió el class point. Ya, muy bien. Dentro de los que... Doc- Dime, Doctora, la grabación puede seguir grabando. ay, perdón, justo vamos a No se comenzar. preocupe, gracias, doctora. Ay, ¿cómo se hace esto? Espérate. Ay, sorry, pero creo que tengo que hacer acá. No, acá. No, tampoco. ¿Y por qué? ¿Por qué? Recording in progress. Ahora sí. Gracias, doctora. No, más bien gracias por hacerme dar cuenta. Ya, ahora sí se ve, ¿cierto? Ya, listo. Dentro de las molestias digestivas, la dispepsia es uno de los diagnósticos principales por los cuales vemos en consulta a los pacientes. Y las molestias digestivas que presentan manifestaciones muy diversas, puede ser dolor abdominal, reflujo, disfagia, náuseas, vómitos, diarrea, estreñimientos, sangrado digestivo. Esas son las causas principales por las que... Pero el gran problema de estas molestias es que muchas veces se suman varias de ellas y se confunde cuál es el problema dominante. No solamente te vienen por una cosa, sino dolor abdominal, sino también te vienen porque también tienen distensión, flatulencia, también tienen náuseas y vómitos y a veces también tienen diarrea, estreñimiento. Entonces, la dispepsia es la molestia digestiva más consultada a los médicos generales y especialistas, porque es un síndrome, o sea, es la suma de varias molestias. Y dentro de estas molestias son las cuatro que comentábamos al comienzo. En las molestias están continuas por al menos 3 meses, mínimo 3 días por semana, y normalmente el inicio es por lo menos 6 meses antes de la consulta. Puede ser de origen orgánico, funcional o no investigada. Orgánico significa que hay algo que encontramos, una úlcera que está ocasionando esto. La no investigada es cuando todavía no tiene ningún examen y la funcional es cuando ya hemos investigado todo y no hemos encontrado nada alterado orgánicamente. Entonces, a eso se le llama funcional. Y a veces puede tener también diarrea, vinagreras, vómitos, estreñimiento, pero no necesariamente esto forma parte de la dispepsia. Los síntomas presentes en los dispépticos, esto se quedó grabado en la clase pasada. Normalmente, si vemos, es moderada la cantidad de sensación de plenitud precoz, de saciedad que tenemos. Bloating es la sensación de que está distendido. Y los vómitos también es mucho menor. Si se dan cuenta, la parte severa o moderada y normalmente está ausente. En cambio, lo que está en amarillito es lo que tenemos en síntomas moderados. Dolor también el mayor porcentaje o está ausente o es moderado, las náuseas también y la saciedad precoz. El síndrome dispéptico orgánico tiene varias causas. Dentro de las intestinales está la intolerancia alimentaria, la úlcera péptica, el reflujo, la neoplasia gástrica, infecciones, parásitos, desórdenes malabsortivos, enfermedades gástricas infiltrativas, gastroparesis y síndrome de intestino irritable. ¿Qué significa? Que como estamos comentando, es un síndrome de muchos síntomas y estos síntomas responden a muchísimas causas. Otras orgánicas también son las pancreatobiliares, como que pues, sea parte del problema vesicular, del páncreas o hasta cáncer. El síndrome dispéptico también puede tener causas por medicamentos o por consumo de algunas digamos, sustancias como alcohol, AINES, antibióticos y digitálicos a la cabeza. Dentro de la parte sistémica, también hay pacientes, por ejemplo, diabéticos, que sufren de una gastroparesia. Entonces, también van a tener molestias gastrointestinales que pueden sustentar síntomas dispépticos. Enfermedad tiroideas también, los pacientes con hiper o hipotiroidismo
hiperparatiroidismo, insuficiencia adrenal, enfermedades de colágeno. Las enfermedades de colágeno sufren bastante de problemas esofágicos orgánicos, insuficiencia renal, gestación, isquemia cardíaca o hasta insuficiencia cardíaca congestiva. Y por último, el otro grupo es el funcional, que como les comentaba, no encontramos nada orgánico que sustente el problema y por tanto lo llamamos funcional. La dispepsia tiene señales de alarma y estos son muy importantes porque con esto nosotros vamos a poder definir si es que el paciente necesita algún procedimiento invasivo o no, como por ejemplo, edad mayor de 50 años. De repente algunos de ustedes ha podido entrar a una endoscopía, ha podido entrar a una colonoscopía y lo que más o menos conversábamos era que los pacientes, ahora eso ha cambiado. Bueno, teóricamente tienen que saber a partir de los 50, pero ya las guías colombianas, a las cuales nos parecemos mucho, nos exigen que a partir de los 45 años hagamos screening de cáncer de estómago y de cáncer de colon. ¿Por qué? Porque ha aumentado muchísimo estas dos patologías. La baja de peso también siempre tiene que ser estudiada. Que no encontremos nada no quiere decir que, ay, mucha baja de peso porque está deprimida. Tenemos que descartar todo lo orgánico para poder decir que esa baja de peso se debe a la ansiedad o a la depresión. No podemos catalogar en primera instancia eso. Lo otro es la anemia. Si hay anemia, tampoco podemos catalogar que de todas maneras está sangrando del tracto gastrointestinal. Primero tenemos que hacer la historia clínica y si el paciente, por ejemplo, es una persona que tiene hipermenorrea, obviamente la anemia puede ser por hipermenorrea. Entonces no la voy a catalogar que tiene algo en el estómago que esté ocasionando esta anemia. Pero el sangrado digestivo, por ejemplo, si nosotros vemos una melena, ya estamos diciendo, está sangrando de alguna parte. No podemos dejarlo pasar. Eso también es un signo de alarma. Análisis de laboratorio alterados también se refiere a, por ejemplo, un TB non positivo, la sangre oculta en heces, o aparte de la anemia, de repente ferropenia, que nos puede decir, ok, este paciente debe tener alguna patología gastrointestinal. Y la historia familiar de cáncer u de otras enfermedades crónicas nos tiene que aumentar, nos va a aumentar el riesgo de. La dispepsia funcional tiene factores condicionantes y tenemos que, lo primero que saber, que todo rige en el cerebro, porque en el cerebro tenemos la modulación de la ansiedad al estrés. Así que es muy, muy, muy común que pacientes que están estresados, que tienen mucha ansiedad o hasta depresión, tengan síntomas gastrointestinales, porque va a haber una distribución anormal del contenido gástrico, va a disminuir la acomodación de la parte del fundus gástrico o va a haber una dismotilidad intestinal. Y acá son algunas de las causas orgánicas, ¿no? Como por ejemplo inflamación del duodeno, inflamación gástrico o de reflujo. Ay, perdón, perdón, perdón. Un ratito, por favor. Ya, ok. Entonces acá tenemos, como comentábamos hace un ratito,
y las causas orgánicas y por qué. Y todo va a depender de acá arriba. Entonces, dentro de la fisiopatología de la dispepsia, desde el descubrimiento que el estómago produce ácido clorhídrico, se ha visto que pues, no, los dispépticos no necesariamente son hipersecretores de ácido. La secreción va a ser similar a la población general y el control del ácido, ya sea neutralizado, inhibiéndolo, bloqueándolo, no modifica sostenidamente la sintomatología. Efectivamente, hay un subgrupo de dispépticos en los que el ácido sí presenta una asociación, pero no necesariamente vamos a catalogar a la dispepsia a que son hipersecretores de ácidos. Y eso es importante porque si no, a todos los tendremos que tratar con inhibidores de bomba de protones y eso no es así. Dentro de la estructura histológica del estómago, la glándula fúndica o gástrica tiene diferentes células y las antrales tienen diferentes, no necesariamente son las mismas. Por eso es de que algunas patologías van más dirigidas a algunos síntomas porque algunas células son las que cambian. El ácido, la producción depende mucho también del ritmo circadiano. El sistema nervioso autónomo, ¿no? Es el que rige y tiene una mayor producción en la medianoche y una menor producción en la mañanita, a las 7 de la mañana. Y dentro de también, ¿no? Esta producción de ácido hay una fase cefálica, fase gástrica y fase intestinal, donde es la principal, la gástrica, ¿no? 55%, lo otro que es la cefálica hormonal, que es 40%, y la fase intestinal, que ya es bajísima, ¿no? Un 5%. Los estímulos, tenemos varios estímulos, varios inhibidores, siendo los mensajeros la acetilcolina, histamina y gastrina. Y dentro de la fisiopatología, que no es el tema de ahora, solamente vamos a comentarlo como para poder entender por qué es que da estos síntomas, es que la gastritis o adenitis normalmente es la presencia de la inflamación, ¿no? Histológica, o sea, a través de biopsia. Y el diagnóstico se hace con biopsia, entonces quiere decir que se ha tenido que hacer una endoscopia previa, o sea, y durante la endoscopia se hace la biopsia. La Helicobacter pylori es la detección de la bacteria a través de la biopsia, a través de la endoscopía, que es el gold estándar, donde se va a ver que esta bacteria que crece en el antro gástrico puede producir síntomas orgánicos, ¿no? Ardor, hasta puede provocar úlceras duodenales, ¿no? Que es donde produce la mayoría de úlceras en los casos eh, de la presencia de esta bacteria y que el paciente pues no tenga tratamiento. El vaciamiento gástrico demorado, entre 25 y 40% de las personas con dispepsia va a presentar un retardo del vaciamiento gástrico. Y esto se asocia a la presencia de síntomas como la sensación de llenura e hasta inclusive el vómito. Hay también una acomodación alterada y una motilidad antroduodenoyeyunal alterada. La sensibilidad aumentada a los nutrientes también quiere decir que las molestias van a aumentar luego de algunas comidas muy condimentadas. Y la gente lo asocia. Luego comí de chifa y desde ahí es que estoy mal. Y es que porque hay relación entre la dispepsia y alimentos, especialmente a los que tienen bastante contenido graso o una carga grande de energética. Acá, bueno, esto ya lo hemos visto. Y ahí nos preguntamos, ¿por qué de cada 100 pacientes con dispepsia, al menos 25 requieren atención médica? ¿Por qué en pacientes normales hay inflamación de la mucosa, Helicobacter y hasta algún problema de acomodación gástrica y no hay síntomas dispépticos? Y esto es porque hay una hipersensibilidad gástrica. Esto es lo mismo que se extrapone, ¿no? Yo puedo tener Helicobacter pylori y ningún síntoma. Y como puedo tener 80.000 síntomas y no tener Helicobacter pylori. No necesariamente tenemos que adjudicar a algo presente la positividad de ese problema. Y hay una reacción exagerada a estímulos promedio que despiertan síntomas dispépticos en 34% de los pacientes con dispepsia funcional. Mari. La desregulación del sistema nervioso central y autónomo, una
Una disfunción eferente vagal es el mecanismo de fondo detrás de la acomodación alterada del alimento y la hipomotilidad antral. Esto también tiene una explicación como problemas emocionales que pueden intervenir en el funcionamiento gástrico. Por eso es de que nuestra labor no solamente es ven, te examino y te mando exámenes. Es ven, te examino y converso contigo sobre qué cosa es lo que ha desencadenado estos problemas. Porque el tratamiento también va a depender mucho de lo que se encuentre. Si es que yo no le encuentro que tiene bacteria, no le encuentro que tenga úlcera, no le tengo por qué estar dando hartos medicamentos. En este caso, por ejemplo, es un metaanálisis de ensayos clínicos controlados, randomizados, donde se ha visto que se les da inhibidores de bomba de protones a pacientes con dispepsia funcional. Efectivamente, va a mejorar el paciente. ¿Por qué? Porque puede tener sobrepatología, o sea, dos patologías juntas. La dispepsia funcional puede estar exacerbada y simplemente, sin darle medicamentos, muchas veces pueden mejorar esos pacientes conversando y tratando el estrés. Por ejemplo, la erradicación del Helicobacter en pacientes con dispepsia funcional también se ha visto que es favorable porque es un factor más que va a involucrar a que desinflame el estómago para que ya no tenga tantos síntomas. Y los procinéticos, agentes procinéticos, también ha demostrado ser un buen tratamiento para mejorar esta dispepsia funcional. Otros síntomas digestivos que justamente también tenemos que mencionarlo en esta clase son los náuseas y vómitos. Las náuseas es la sensación, los deseos de vomitar. Viene de un término derivado griego de nautia y se refiere a las molestias al navegar. Vómito es la eliminación forzada del contenido gástrico por la boca y deriva del término latino vomere, que significa expulsar o eliminar. Y la arcada son los eventos vigorosos que ocurren antes de probablemente el vómito, pero que no eliminan el contenido gástrico. Es importante que ustedes sepan esta diferencia, porque no todo vómito está precedido de náuseas. Muchas veces sí, pero por ejemplo, vómitos por un tumor cerebral no me va a traer náuseas. Una arcada no me va a traer de repente muchas molestias, pero arcadas repetitivas hasta me pueden ocasionar un sangrado digestivo alto por un desgarro en la mucosa del esfínter esofágico inferior llamado Mallory-Weiss. Entonces es importante hasta que ustedes contabilicen las arcadas. Ah, señora, ¿y usted vino por náuseas? Sí, vino. Y tenía ganas de vomitar así exageradamente. Ay, sí, me vinieron un montón de arcadas. Unas 5, 10, 15, unas 20 arcadas. Y después vomité la sangre. Ya tengo diagnóstico. Eso es una hemorragia digestiva alta por un síndrome de Mallory-Weiss. Simplemente por preguntarle cuántas arcadas ha tenido. El mecanismo del vómito también viene desde arriba, de la vía neural vagal simpática, activada por estímulo luminal, ya sea un irritante, taque. Estos aumentan la epinefrina y la vasopresina. Y hay una conexión en la área postrema, conexión con el hipotálamo, región límbica y corteza cerebral. Y ahí es donde hay la percepción de los eventos electromecánicos como los síntomas. Ese es el resultante de un estímulo nauseoso continuo y recurrente, el vómito. La secuencia normalmente, si es que a todos nos ha pasado, es la apertura de la boca, la salivación excesiva, la inhibición de la motilidad gástrica, la retroperistalsis, la contracción de la musculatura del intestino delgado, taquicardia, se sostiene la respiración y ahí viene la contracción de los músculos de la pared abdominal y la eliminación del contenido gástrico por la boca. Ya cuando ya uno está salivando, ya dice, ahorita se viene el vómito. Entonces, no es necesario que todos los pacientes perciban todo esto. Usualmente perciben, ¿no? La apertura, la salivación, la inhibición de la motilidad y ya probablemente sostienen la respiración y la contracción. Estas acciones están coordinadas en la zona medular articular que incluye el complejo vagal dorsal. Los vómitos sin náuseas, como les estaba comentando, pueden ser de diferentes patologías. Pueden ser enfermedades del esófago, lo cual no va a causar pues náusea. Estómagos retencionistas, que por rebosamiento van a tener que botar. Vómitos de origen central, como les comentaba, un tumor cerebral. Un divertículo faríngeo, que vendría a ser pues la eliminación, pero siempre seguido de náuseas. Los estómagos retencionistas
El ejemplo clásico es un paciente con síndrome pilórico. ¿Qué es el síndrome pilórico? Es cuando el paciente, por ejemplo, tiene un tumor en el píloro, o sea, justo en la salida del estómago, ante la entrada del duodeno, en la cual tapa este píloro. Y el paciente come, come, se llena. Ok, termina de comer, come al día siguiente arroz con pollo, al día siguiente papa a la huancaína, al día siguiente ají de gallina. Y llega un momento, poquito a poquito, porque no puede comer más, y llega un momento en el que bota todo lo que comió desde hace 3 días. El estómago estuvo reteniendo, almacenando, hasta que llegó un momento en el que ya no puede más y vomita todo. Es diferente tener este estómago a que yo como y vomito. Ahí nuestras patologías son diferentes. Hay vómitos sin dolor abdominal, como podría ser psicogénico, hepatitis, alcoholismo, gestación. El paciente vomita, no necesariamente tiene dolor abdominal. Enfermedades respiratorias, el síndrome pilórico que lo comentábamos, neoplasias hepáticas, cáncer de páncreas, gástrico o alergia alimentaria. No viene con dolor abdominal, necesariamente. El vómito con dolor abdominal, en cambio, nos va a acercar más a, por ejemplo, patologías como una úlcera gástrica, una colecistitis, obstrucción intestinal, crecimiento súbito del hígado, causas extragastrointestinales, pancreatitis o neoplasias pancreáticas. Y también recordemos que hay medicinas que inducen al vómito, como por ejemplo lo clásico, los opiáceos, que son el tramadol, que el paciente va a pensar que hasta tiene alergia porque el vómito no es tan alergia, simplemente es un efecto secundario de. Hay algunos antibióticos, AINES, expectorantes, los preparados de hierro o digitálicos. Cuando tenemos dolor abdominal en la dispepsia, la causa exacta del dolor dispéptico aún no ha sido aclarada totalmente. Hemotalía gastrointestinal, sensibilidad visceral, acidez gástrica. El ácido como responsable del dolor ulceroso es el concepto más antiguo. El dolor relacionado al ácido, si el pH es menos de 2 y hay una mucosa inflamada, podemos echarle la culpa al ácido. Hay datos orientadores de dolor en pacientes ulcerosos, que normalmente es un dolor nocturno y signal point, ¿no? Que puede señalar con el dedo. El dolor de la gastritis normalmente más bien es postprandial y postalimentos irritantes. La pepsina, el péptido activo producido por las células principales, tiene una acción proteolítica sobre las proteínas. Activa pH hasta 3. Reversiblemente inactivo entre 3.5 a 5 y irreversiblemente inactivo en un pH de más de 6. Listo. Eso, bueno, es lo que teníamos preparado para ustedes. En el tema de dispepsia, náuseas, vómitos, y bueno, el anterior fue de la parte de medicina basada en evidencia. ¿Alguna pregunta, chicos?